Acepté sin discutir cuando mi jefe negó mi aumento, pero días después empezó a buscarme desesperadamente. Acepté sin discutir cuando mi jefe negó mi aumento porque, en ese momento, estaba cansado. Cansado de justificar resultados, de mostrar correos, métricas, horas extras no pagadas y fines de semana sacrificados. Cansado de explicar por qué mi trabajo valía más de lo que decía mi contrato. Así que cuando me senté frente a él, con ese vaso de café tibio entre nosotros y la ventana cerrada a pesar del calor, simplemente asentí. No fue una decisión impulsiva. Fue una rendición silenciosa. Llevaba casi 5 años en la empresa. Entré cuando éramos pocos, cuando los escritorios no combinaban y el servidor fallaba cada 2 días. Vi crecer el negocio, vi irse a personas clave y vi cómo otras ascendían sin saber muy bien por qué. Yo me quedé. Me quedé aprendiendo de todo, cubriendo huecos, resolviendo problemas que no eran míos. Me convertí en ese empleado confiable, el que siempre decía que sí. Por eso pedí el aumento. No por ambición, sino por coherencia. Mi jefe escuchó en silencio. Asintió varias veces, tomó notas que jamás volvió a mirar y, al final, soltó la frase que ya me sabía de memoria: ahora no es un buen momento para la empresa. Dijo que valoraba mi esfuerzo, que era fundamental, que sin mí muchas cosas no funcionarían, pero que el presupuesto estaba ajustado. Lo dijo con una calma casi amable, como quien cree que está haciendo lo correcto. Yo respiré hondo, sonreí un poco y dije: entiendo. Eso fue todo. No discutí, no insistí, no pedí una revisión futura. Me levanté, le di las gracias y volví a mi escritorio. Algunos compañeros me miraron con curiosidad, sabían que esa reunión era importante para mí. Yo solo abrí el correo y seguí trabajando, como si nada. Esa misma noche, al llegar a casa, algo cambió. No fue una explosión emocional ni una decisión dramática. Fue una claridad extraña, tranquila. Me senté en la mesa de la cocina, abrí mi computadora personal y actualicé mi currículum. No con rabia, sino con precisión. Detallé proyectos, resultados concretos, problemas resueltos que nadie más había querido tocar. Me sorprendí a mí mismo recordando cosas que había normalizado. También activé contactos. Gente con la que había trabajado antes, excompañeros, conocidos del sector. No pedí trabajo directamente, solo avisé que estaba abierto a escuchar propuestas. Cerré la computadora pasada la medianoche y dormí mejor de lo que esperaba. Los días siguientes seguí yendo a la oficina como siempre. Cumplí horarios, entregué informes, respondí correos. Pero algo en mí se había soltado. Ya no me ofrecía voluntariamente para todo. Empecé a cumplir exactamente con mis funciones, ni más ni menos. No porque quisiera sabotear nada, sino porque entendí que dar de más no me estaba llevando a ningún lado. Al tercer día recibí una llamada. Era una empresa mediana del mismo rubro. Me habían recomendado. Querían entrevistarme. Acepté sin pensarlo demasiado. La entrevista fue fluida, casi cómoda. Hablamos de experiencias, de expectativas, de dinero. Cuando mencionaron la cifra que tenían en mente, tuve que contener la reacción. Era bastante más de lo que yo había pedido en mi empresa actual. La segunda entrevista llegó rápido. Luego una tercera, más técnica. Me pidieron referencias. Las di. Todo avanzó con una velocidad que me desconcertó. En menos de 2 semanas tenía una oferta formal en mi correo. La leí 3 veces antes de creerla. No firmé de inmediato. Pedí un par de días para pensarlo, más por respeto al proceso que por duda real. En el fondo ya había tomado una decisión. Aún así, algo me decía que esperara un poco más. Fue entonces cuando mi jefe empezó a buscarme. Primero fue un mensaje casual por el chat interno. Algo así como:
¿Tienes un minuto luego para que veamos un tema? No era raro, así que respondí que sí. Pasó el día y no me escribió más. Al siguiente, me llamó directamente al celular, algo que casi nunca hacía. No contesté en ese momento porque estaba en una reunión externa. Al terminar, vi 2 llamadas perdidas y un mensaje: avísame cuando puedas, es importante. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No era ansiedad, era curiosidad. Cuando finalmente entré a su oficina, lo noté distinto. Menos seguro, más apurado. Me ofreció café, cerró la puerta y empezó a hablar sin rodeos. Dijo que había estado revisando cosas, que había pensado mucho en nuestra conversación anterior, que tal vez se habían equivocado al postergar mi aumento. Yo lo escuché en silencio. Me dijo que la empresa me necesitaba, que mi rol era clave, que no quería perderme. Habló de planes futuros, de reorganizaciones, incluso mencionó la posibilidad de un ascenso más adelante. Todo sonaba improvisado. Le pregunté, con calma, qué había cambiado desde nuestra última reunión. Titubeó. Dijo algo sobre nuevos escenarios, ajustes internos, decisiones estratégicas. No mencionó cifras concretas. No habló de fechas. Era un discurso lleno de palabras, pero vacío de compromisos. Le agradecí la consideración y le dije que lo pensaría. A partir de ese día, su actitud cambió por completo. Empezó a escribirme fuera de horario, a incluirme en reuniones que antes no me correspondían, a pedirme opinión frente a otros directivos. Algunos compañeros lo notaron y me hicieron comentarios en voz baja. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero cada gesto suyo confirmaba algo que ya intuía. No era reconocimiento. Era miedo. Miedo a perder a alguien que había dado por sentado. Una tarde, mientras almorzaba, recibí otro correo de la empresa que me había hecho la oferta. Querían saber si había tomado una decisión. Tenían prisa porque necesitaban cerrar el puesto. Miré el mensaje largo rato antes de responder. Sentí una mezcla de emoción y vértigo. Esa misma tarde, mi jefe volvió a llamarme a su oficina. Esta vez fue más directo. Me preguntó si estaba buscando trabajo. No lo negó ni lo disfrazó. Me miró fijo, esperando una respuesta que lo tranquilizara. Yo respiré hondo y decidí no mentir. Le dije que sí, que había empezado a escuchar otras opciones después de nuestra conversación. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa a la preocupación en segundos. Me dijo que lamentaba que me sintiera así, que no había sido su intención desmotivarme. Me preguntó cuánto me ofrecían afuera. Ahí entendí algo importante. Antes, cuando pedí el aumento, mi valor era negociable. Ahora, cuando podía irme, se volvió urgente. Le dije la cifra. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que iba a ver qué podía hacer, que hablaría con dirección, que no quería que tomara una decisión apresurada. Me pidió tiempo. Salí de esa oficina con una sensación extraña. No de triunfo, sino de confirmación. Todo ese movimiento no tenía que ver conmigo como persona, sino con el problema que representaba mi ausencia. Esa noche acepté la oferta. Lo hice con calma, leyendo cada cláusula, firmando con la certeza de quien sabe que está cerrando una etapa. Envié el correo y, cuando recibí la confirmación, apagué la computadora y me quedé sentado en silencio. No sentí euforia, sino alivio. Al día siguiente pedí hablar con mi jefe. Le informé que había decidido aceptar otra propuesta y que presentaría mi renuncia formal, respetando el tiempo de preaviso. Su reacción fue inmediata. Me pidió que lo reconsiderara, que me igualaban el sueldo, que incluso podían mejorar la oferta. Sacó números, habló de bonos, de beneficios que jamás habían estado sobre la mesa. Lo escuché, otra vez, en silencio.
Le dije que agradecía el esfuerzo, pero que mi decisión no era solo económica. Que había algo que se había roto el día que acepté sin discutir su negativa. Que en ese momento entendí cuál era mi lugar real en la empresa. No supo qué decir. Los días siguientes fueron incómodos. Algunos directivos se acercaron a hablar conmigo, otros me evitaban. Mi jefe pasó de insistente a distante en cuestión de horas. Me asignaron tareas de transición, me pidieron documentar procesos que, hasta ese momento, solo yo conocía. Lo hice todo con profesionalismo. El último día, al vaciar mi escritorio, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. No por la empresa, sino por mí. Por haber sabido callar cuando hacía falta y moverme cuando era necesario. Mi jefe me despidió con un apretón de manos tenso. Dijo que las puertas quedaban abiertas. Sonreí y le deseé suerte. No había rencor, solo una claridad que antes no tenía. Semanas después, ya instalado en mi nuevo trabajo, recibí un mensaje suyo. Me preguntaba si conocía a alguien que pudiera reemplazarme. Lo leí, lo pensé unos segundos, y no respondí. No por venganza, sino porque entendí que ya no era mi responsabilidad. A veces, aceptar sin discutir no es rendirse. Es observar, aprender y prepararse. Y a veces, el silencio es lo que más ruido hace cuando por fin decides irte.